Hola, buenos días. Qué bueno es estar con ustedes desde Eslovaquia a la Ciudad de México. Increíble la tecnología, todas estas posibilidades que tenemos. Poder estar con Loredanka aquí ministrando en su campamento niños. Qué padre que estén orando porque mañana empieza. En el siglo XVIII, el escorbuto era una enfermedad mortal que afectaba a los viajeros de largas distancias. Los síntomas eran debilidad, anemia, enfermedades de las encías y problemas en la piel, a menudo llevando a la muerte. Así es, escorbuto llevaba a la muerte. La causa del escorbuto fue un misterio durante siglos. A mediados del siglo XVIII, un cirujano naval británico llamado James Lind realizó experimentos a bordo de un barco. ¿Sí? Dividió a 12 marineros con escorbuto en 6 pares, dando a cada par diferentes tratamientos. El par que recibió naranjas y limones se recuperó notablemente. Y Lind concluyó que los cítricos podían prevenir y hasta curar el escorbuto. Pero en ese momento no se entendía por qué, cuál fue la razón exacta. No fue hasta principios del siglo XX, o sea, casi 200 años después, que se identificó la verdadera fuente de poder de los cítricos. Hasta principios del siglo XX, o sea, casi 200 años después, que se identificó la verdadera fuente de poder en los cítricos. Y fue el científico húngaro Albert Szent-Györgyi que él aisló una sustancia de las glándulas suprarrenales que encontró abundante en los cítricos, y él la llamó, perdón, ácido hexurónico. Después fue nombrada esta sustancia como ácido ascórbico. Y a lo mejor ya pueden adivinar de qué estoy hablando. Hoy se conoce más comúnmente como vitamina C. Eso revolucionó las prácticas navales y médicas. Y una vez que la Marina Británica adoptó el uso regular de jugo de limón para los marineros, el escorbuto fue erradicado entre los viajeros de largas distancias. Increíble, ¿no? Esto salvó innumerables vidas. Y esta historia ilustra una verdad bastante profunda. La fuente real de poder necesaria para funcionar eficazmente, ya sea un cuerpo humano o una organización, debe ser correctamente identificada y utilizada. El descubrimiento del papel de la vitamina C fue un punto de inflexión, un cambio de 180 grados en la historia humana, demostrando cuán crucial es encontrar y aprovechar la verdadera fuente de poder para asegurar la supervivencia y la funcionalidad. Dios no te va a llamar a servirle sin proveerte también el poder necesario. De hecho, él dijo a los 12 cuando se iba a ascender, dice, no te salgas de Jerusalén hasta que te haya mandado el Espíritu Santo, hasta que tengas el poder necesario, y entonces vas a predicar el Evangelio y ser testigos en toda la tierra. Entonces, este mensaje nos va a aclarar cómo obtener ese poder y aprovecharlo al máximo. Porque sin poder no se puede servir a Dios. Y Dios nos llamó a servirle. Y por eso estamos en esta nueva serie de Marcos 9 que se llama Sirve. Ya vimos la semana pasada la persona a quien servimos. Hoy vamos a hablar de la fuente de poder. Para servirle necesitamos poder. Yo llevo 31 años sirviéndole a Dios como pastor, a veces con poder, a veces desgraciadamente sin. Y yo quiero evitarte las frustraciones de estar tratando de servir a Dios sin su poder. Y ya que ustedes descubrieron recientemente su visión de vida, sé que también lo quieren servir y no quieren hacerlo en su propio poder, sino con el poder de Dios.
Así que vamos a ver 4 aspectos acerca del poder que Dios nos da para poder servirle bien y así tener una vida satisfecha y cumplir nuestra visión de vida con gran potencia. La primera cosa que tenemos que entender es que nosotros no creamos el poder. Nosotros no podemos fabricar el poder. No está en nosotros. Vamos a leer el texto, Marcos 9, 14, 18. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron hacerlo. Fíjate ahí en versículo 18, no pudieron. No significa que no solamente no tuvieron la capacidad, no tenían el poder en ellos para hacer el trabajo, porque no hay poder en nosotros. Por eso no ayuda ir a la psicología y tratar de tener una mejor autoestima, leer libros de autoayuda y enfocarnos en nuestra capacidad y talentos, porque el poder no está en nosotros. No pudieron ellos. Efesios 6:10, por eso dice que tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque poniendo la armadura, que es la palabra de Dios y la oración, vamos a tener el poder de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo no tenemos el poder. Es como Iron Man. Él solo, Tony Stark, no tiene poder. Pero una vez que pone esa armadura, ahora es Iron Man. Ahora él tiene el poder necesario. Pues nuestra armadura es la palabra de Dios. Y necesitamos de poder para ayudar al mundo, precisamente como Iron Man. Necesita la armadura para poder servir al mundo y ayudar al mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es la condición del mundo? Aquí lo vemos representada en la condición de este niño. Dice que era sacudido. Así como Satanás los zarandea a todos con toda circunstancia, los inconversos, y aún nosotros nos zarandea, nos sacude con enfermedad, con crisis, con ansiedad, con depresión, nos zarandea. Lucas 22 dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero ¿qué tal los del mundo que no tienen fe? ¿Qué tal los que no tienen fe o no tienen al Señor para interceder por ellos? Tenemos que armarnos con el poder de Dios para ayudar al mundo que está siendo sacudido por Satanás. Luego dice que echando a espumarajos. Eso habla de vivir avergonzado de sus propias acciones y vida, como dice en Judas 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Entonces, espumarajo es un cuadro de la vergüenza que el mundo siente por no tener a Cristo en su vida. ¿Por qué no me vas a decir que los que andan en fornicación, en pornografía, en adulterio, en la homosexualidad, en drogas, ellos no se sienten bien, no viven a gusto? Ellos viven con un constante, como le llaman, la cruda moral, de que no saben que no está bien y no se pueden sentir bien y viven avergonzados de sus propias acciones, su propia vida. Luego crujen los dientes. Eso habla de los que maquinan contra el justo. Y así son los inconversos. Salmo 37:12. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Y así el mundo anda así maquinando y luego dice se va secando. Eso habla de cansarse del bien. Fíjate, qué locura. En Números 11:6 dice, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. ¿Cómo? Dios te está proveyendo y sobrenaturalmente, milagrosamente.
Y ellos se cansaron de la provisión de Dios, se cansaron del bien y por eso se secan sus almas. Luego dicen Job 8, 12 al 14, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los que se secan, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada. Entonces, cuando habla de se secan, es que no tienen esperanza, porque se olvidan de Dios, se cansan de Dios, no aprecian a Dios. Y así son los inconversos. ¿No tienes amigos que son así? No, menosprecian a Dios. Si hay cristianos así, cuanto más los del mundo. Y por eso no tienen esperanza. Están secados. Lo que nosotros tenemos que hacer es que no podemos estar disputando con los escribas de nuestros tiempos, ¿verdad? Tenemos que vivir maravillados del poder de Dios al poner nuestros ojos en Él y correr hacia Él, porque no hay poder en argumentar y disputar con otros religiosos. No hay poder en eso. Mejor dedicarnos a obtener el poder de Dios para ayudar a los del mundo, pero ese poder no está en nosotros. Entonces, el primer punto que tenemos que entender de la fuente de poder es que no está en nosotros. No podemos inventar o crearlo. Entonces, los siguientes 3 puntos nos van a decir de dónde viene el poder para servir a Dios. Y esto nos lleva al segundo punto de este mensaje. El poder está en creer en Cristo. Seguimos en la lectura de Marcos 9 y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? O sea, quiero recordarles el contexto. Apenas estaban en el monte de transfiguración, Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Entonces llegan y encuentran a los otros 9 discípulos discutiendo y argumentando con escribas porque este hombre trajo su hijo para echar el espíritu y no pudieron. Entonces empezaron a argumentar la teología de por qué no. Viene Jesús, vienen corriendo a él y él dice, pues ¿qué pasa? ¿Por qué están disputando? ¿Por qué están argumentando? Y le dice este hombre, pues es que pasó esto y ellos sí no pudieron. Entonces estas palabras son dirigidas a los 12, pero específicamente a los 9 de sus discípulos. ¡Wow! Jesús se molesta y muestra su molestia a los 12 en frente del público entero. Dice, tráenmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, el poder está en Cristo y por eso tenemos que creer. Y el problema de esta generación, dice, oh generación incrédula, es que hay incredulidad, más que nunca incredulidad en esta generación. Y quiero decirte que la incredulidad te lleva a la malignidad y perversión. Fíjate, en Marcos 9 es llamado generación incrédula. Pero en Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces la incredulidad no te lleva a malignidad, o sea, maldad y perversión. Un buen ejemplo de que cómo es que la perversión y la maldad van de la mano está en la comunidad LGTBQ y la pedofilia. Fíjate, estamos en el mes de junio, el mes del orgullo. ¿Por qué lo llaman el orgullo? El orgullo no es una virtud. Ellos jactan de tener orgullo, de sentirse orgullosos, pero eso es su vergüenza. Precisamente el orgullo es el primer pecado del universo. Lucero, Satanás, fue el primer pecado del universo y su pecado fue el orgullo.
Es demoníaca esa actitud. Entonces, llamarlo a mes de orgullo nada más muestra qué perversa esta generación y qué mala. Y yo siempre lo he dicho, o sea, ¿cómo es que han querido imponer los derechos de los gays? Imponer los derechos. Nosotros siempre hemos dicho, mira, hagan lo que quieran, yo te respeto. Pero el problema es que ellos no solamente quieren que aceptas que ellos hagan lo que ellos quieren que tú les aplaudes. Ellos quieren que tú opines y digas que están bien. Y pues eso no lo puedo hacer porque no están bien. Van en contra de Dios, van en contra de la naturaleza. Claro que no está bien. Ahora, si tú quieres hacerlo, hazlo. Pero no impongas sobre mí que yo diga que está bien, porque no está bien. Y siempre he dicho, empieza ahorita con amor es amor y deja que pues, los gays se aman, pero siempre yo sabía, va a llevarlo, todo va para legalizar la pedofilia. Y eso sí es maldad pura. No hay nada más maligno que un adulto abusar sexualmente de un menor. Y eso es lo que la OMS está haciendo. Están cambiando la clasificación por el movimiento de la comunidad LGTBQ. Están queriendo ahora, y es por medio del movimiento trans, de que los niños puedan ahora escoger, si ellos sienten que están mal, cambiarse. Y entonces, por medio de la legalidad, están tratando de cambiar la ley para que los menores tengan el derecho, o sea, no pueden hacerse un tatuaje, es ilegal, son menores, no pueden fumar, no pueden comprar alcohol, pero pueden mochar partes de su cuerpo, pueden tomar pastillas que cambian toda la constitución de su cuerpo, que fue lo que pasó en el huerto de Edén, ¿eh? Satanás hizo que se cambiara la complejidad y la complexidad del cuerpo humano y ahora están haciendo lo mismo. Pero todo eso es para qué? Llegar al punto de que el menor tenga derecho de tener relaciones con un adulto. Quieren legalizar la pedofilia. La perversión te lleva a la maldad y todo por ser una generación incrédula. Y cuando hablamos de incredulidad, estamos hablando de desobediencia. No nomás, es que no creo, estás desobedeciendo. Fíjate cómo dice en Hebreos 3, 18 y 19, y a quienes juró que no entraría en su reposo. Está hablando de los judíos de entrar a la tierra prometida. Y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. ¿Por qué desobedecieron? Pues no entraron. ¿Y por qué no entraron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, esta generación incrédula que puede hasta infectar a la iglesia, ser incrédulos, nos lleva a la desobediencia. Y cuando empiezas a desobedecer a Dios aquí, vas a terminar desobedeciendo a Dios acá. No nada más en lo pequeño, sino llega a lo mucho. Y luego entra la perversión que te lleva a la maldad. ¿Ven la progresión de todo esto? Si tú vives en desobediencia a Dios, desobediencia a su palabra, vas a ser incrédulo, vas a no tener fe y vas a terminar con perversión y maldad. Pero el poder de Dios, que viene por creer en Jesús, viene por la fe en nosotros, es para contrarrestar esta perversión y maldad en el mundo. Pero tenemos que creer. Y es tiempo de cambiar. Dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Pregunta Jesús. Él regaña a los 9 discípulos en frente a toda la gente. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Para todos los que se sienten mal de que, no me digas en frente de nadie, porque tienen un problema de orgullo, ¿verdad? Se regaña en privado, se elogia en público. Ok, Jesús regaña a los 9 en público, en frente de todos. Y esto nos dice que Jesús tiene un límite de lo que va a soportar y tolerar de nuestra incredulidad y nuestra desobediencia. Dios lo tolera hasta cierto punto. ¿Hasta cuándo voy a tolerar tu incredulidad y falta de fe? Jesús reclama a sus discípulos en frente de todos. Y luego pregunta, oye, ¿cuánto tiempo hace esto al papá?
de que le sacude y tiene el demonio que le espumarajos y todo. Dice, desde niño. Desde niño. Eso me hace recordar que en 2 Timoteo 3:15, que Timoteo desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué importante es el ministerio de los niños. Yo no puedo hablarles suficiente de la importancia del ministerio de Lion Kids. Los niños en nuestra iglesia es un ministerio muy importante. Porque cuando en la niñez conocen las sagradas escrituras para la salvación, entonces podemos reclamar la promesa de Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué gran promesa tenemos. Y si tú necesitas o quieres, involúcrate en el ministerio de Lion Kids. Necesitamos más maestros, necesitamos más hombres que quieran ser una figura paternal para nuestros niños. Más personas necesitan participar y ver el poder de participar en el ministerio de los niños. Papás, tu trabajo es crucial y necesitas ser más fiel en hacer el trabajo. Eso no es nada más trabajo de los maestros. Tú como papá, tú como mamá, tienes que hacer este trabajo en casa. Si eres un niño en la fe, si tengo tiempo, muy poco tiempo, es momento de cambiar. Y que tú también sepas las sagradas escrituras por medio del discipulado, para que tú obtengas el poder de Dios. ¿Cuántos años tienes en la fe? ¿Y sigues siendo un niño? Ya debiendo ser maestro, ¿sigues siendo niño? Eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, tiempo de cambiar. Y tenemos que tener compasión. El malo espíritu reacciona con miedo ante el poder de Cristo. Viene Cristo y reacciona de una manera exagerada este espíritu malo. Sacude con violencia y lo echó en tierra y echando espumarajos. Esto lo dice 3 veces, versículos 18, 20 y 26. El demonio le echa en el fuego, le echa en el agua para matar a este adolescente. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Eso es lo que hace el diablo, pero Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Padre pide misericordia. Fíjate también la importancia del ministerio vertical, de fusion y vertical. Son jóvenes. Necesita nuestra ayuda y como el papá ruega, ten misericordia de nosotros, Dios. Así nosotros tenemos que ser los instrumentos de la misericordia de Dios y llevar la misericordia de Cristo a sus vidas. Porque solo Jesús puede darles vida en abundancia. Al mundo le urge que tú y yo tengamos el poder de Dios para reconciliarles a ellos con Dios por medio de Cristo. Pero tenemos que creer. Fíjate, es un sándwich, empieza con creer y termina con creer. Versículo 23, al que cree, todo lo es posible. Todo empieza y termina con fe. Ahí está el poder. Y me hace recordar una historia en el Antiguo Testamento, Josafat, que le dice al pueblo cuando Dios dice, ok, así vamos a ganar la guerra, ok, sácame a todos sus tenores, a los contraaltos, a los sopranos. Ahí ese día, ¿verdad? Para la guerra estaban listándose y venían los de la espada. Ok, vámonos, los arqueros practicando, ¿verdad? Alistándose para la guerra, pero no. Dice, no, ustedes, siéntese, señora, siéntese, guerreros. No necesitamos a ustedes para esta guerra. Esta guerra la vamos a ganar con un coro. Oh, mame mi mamu, mame mi mamu. Y ahí los tenía ensayando y calentándose. Y fíjate, aquí donde Josafat les dice al pueblo, después de ser instruido que van a ganar esa guerra con un coro, dice, vaya la fe, vaya que fe es creer en Dios, que vas a ganar una guerra cantando. Imagínate.
Segunda Crónicas 20:20 dice, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Seguridad viene por creer en Cristo. Seguridad viene por nuestra fe. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Muchos viven sin el poder de Dios, sin seguridad, sin prosperidad, porque no creen en Dios y no creen a los pastores que Dios ha puesto en sus vidas. ¿Es Dios muy chiquito para ti? ¿Eres de los que cantan, cuán grande es nuestro Dios? Y luego estás estresándote entre semana por los recibos y por los pagos y teniendo ansiedad y depresión. Qué hipocresía, ¿no? Qué contradicción. Me encanta la honestidad del papá de este chavo que dice, creo, al que cree todo es posible, creo. Ok, neta, a veces no creo, pero entonces, oye, écheme la mano, ¿no? Ayuda a mi incredulidad. Y por eso Dios dice ahí, te hace falta sabiduría, pídesela a Dios. Te hace falta fe, escucha la palabra de Dios. Eso nos lleva al tercer punto de este mensaje. Y la segunda fuente de nuestro poder. El poder está en crucificar la carne. Necesitas creer en Cristo, pero necesitas crucificar tu carne. Seguimos leyendo Marcos 9. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, otra vez, ¿ves? 3 veces se pone bien violento este espíritu. Y luego salió y él quedó como muerto. Fíjate, el niño, el adolescente, el joven, se quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Poder para servir a Dios viene por aplicar el bautismo. Tenemos que crucificar la carne. Tenemos que ser como muertos. ¿Cómo somos como muertos? Por el bautismo. Crucificamos nuestra carne con sus pasiones y deseos. Y cada día muero, dice Pablo. Tenemos que aplicar el bautismo cada día. Tenemos que considerarnos muertos. Lo vimos hace unas semanas. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Negarnos. Habla de crucificar la carne. Pero tengo que advertirles, cuando decides matar tu carne y creer en Cristo para servir a Dios, tu carne va a ser un pancho demoníaco. No, hombre, los demonios no van a querer aceptar que tú no los sirvas y te van a sacudir la vida, te van a tirar con violencia. Y solo la palabra de Dios puede darte el poder para reprender la carne y destruir el pecado en tu vida. Fue la palabra de Jesús que le dijo, espíritu, yo te mando. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad para mandar a los espíritus, decirles que se alargan, que se largan, que se alejen. En 2 Timoteo 1, 6 al 8. Todos conocemos versículo 7, pero quiero que vean el contexto del versículo 7. Por lo cual yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dice, aviva el fuego para tu llamado. Porque Dios no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos encanta el versículo 7, pero el versículo 6 te da la condición de cómo no ser un cobarde, cómo tener dominio propio. Tienes que avivar el fuego del don de Dios, del llamado de Dios. Te ha dado una visión de vida y tienes que animarte y prenderte para cumplir tu ministerio. Y entonces no vivirás como cobarde, no vivirás en temor, sino vas a tener poder, vas a tener amor y dominio propio. Por tanto, dice el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Dios te da poder para soportar las aflicciones, para que tú avivas el fuego. Entonces tienes que avivar el fuego del ministerio que Dios te ha dado, tu visión de vida. Préndete para
cumplir esa visión, para no caer ante el rugir del león, como vemos en 1 Pedro, que anda el león como león rugiente buscando a quien devorar. Porque el león no ruge cuando caza, pero este león, que es el diablo, Satanás, él no nos puede devorar. La manera en que nos devora es que ruge para que sintamos cobardía, temor, y entonces no predicamos. No participamos de las aflicciones por el evangelio y no vivimos con el poder de Dios, porque fe te da poder, temor es antife. Por lo tanto, temor te seca, te chupa del poder y no tienes poder para predicar porque no avivas el fuego para predicar. ¿Ven cómo funciona eso? Tenemos que crucificar la carne, pero tenemos que avivar el fuego de tu visión de vida y tu llamado al ministerio. En 2 Corintios 4, 10 al 12 dice, llevando en el cuerpo, nuestro cuerpo, siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. O sea, nos morimos a nosotros, llevamos la crucifixión de Cristo, crucificamos la carne para tener el poder para dar vida a los demás a quienes predicamos. A.W. Tozer dijo esto: la razón por la cual muchos todavía están preocupados, todavía buscando y avanzando muy poco, es porque aún no han llegado al final de sí mismos. Todavía estamos tratando de dar órdenes e interfiriendo con la obra de Dios dentro de nosotros. La cruz es un símbolo de muerte y representa el fin abrupto y violento de un ser humano. El hombre en tiempos romanos que tomaba su cruz y empezaba a caminar con ella, ya se había despedido de sus amigos. No iba a regresar, salía para su fin. La pregunta es, ¿has llegado a tu fin? ¿El fin de ti mismo? Para empezar a vivir en el poder de Cristo, que viene por predicar el evangelio y sufrir por el evangelio. Tenemos que creer en Cristo y tenemos que crucificar la carne. Jesús hace el trabajo de enderezarnos y levantarnos. El niño estaba como muerto. Bueno, no era el niño, el joven estaba como muerto. Jesús lo enderezó y se levantó. Nosotros solo tenemos que crucificar nuestra carne y estar como muerto. Y Jesús promete que nos va a levantar, nos va a enderezar. Lo hace así para que solo Él pueda recibir la gloria, como dice en 2 Corintios 12, 9. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque cuando no tengo poder en mí, reposa el poder sobrenatural de Dios en mí. 1 Corintios 1, 27, 29 y 31 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Por qué? Pues a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese el Señor, para que Él reciba toda la gloria. Nosotros no. Entonces, la fuente de nuestro poder para servir a Dios no está en nosotros, viene por creer en Cristo y por crucificar la carne. Y número 3, el poder está en consagrarnos en la casa de Dios. Marcos 9, 28 y 29. Cuando cuando Jesús entró en casa, que es un cuadro de la iglesia, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jesús entra en la casa. Y 1 Timoteo 3:15 dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Por eso es importante asistir a la iglesia, ser parte de la iglesia, ser miembro de la iglesia, porque la fuente de poder está
en la iglesia. Es en la iglesia que sacamos nuestras dudas y hacemos las preguntas. Y Jesús dice que hay cosas que no podemos hacer en la vida, no podemos lograr en el ministerio. No vas a poder realizar ciertas cosas en el ministerio sin oración y ayuno. Y qué interesante, la iglesia es llamada casa de oración. Así será llamada, dice Jesús. La iglesia es una casa de oración y ayuno y por eso debes de participar en la cadena de Rivi de oración. Cada semana tenemos 12 horas como iglesia para encargarnos de orar y toda Rivi 24/7, 365 días al año. En Rivi estamos sosteniendo una cadena de oración. Participa. Involucra a tus hijos, enséñalo desde niñez, desde la niñez han sabido las sagradas escrituras y deben de saber orar, hablar con Dios. Hay cosas que no van a poder hacer su hijo bien si no aprende a orar y hablar con Dios. Enséñale desde ahorita a tu adolescente, dile, oye, ¿quieres comer? ¿Quieres tener wifi? Vas a tener que orar 15 minutos en la vigilia o media hora en la vigilia. Vas a necesitar orar y leer la Biblia. Enséñales que eso es algo que tiene que hacer como lavarse el cabello, como cepillarse los dientes. Necesitan orar y ayunar y tú necesitas poner el ejemplo en tu casa. Vamos, participa en la cadena de ayuno. Una vez al mes tenemos 3 días que nos toca como iglesia cubrir. Vamos a cubrir los 3 días. Aprenda a ayunar. Fíjate cómo dice Thomas Watson. Fue el ángel quien sacó a Pedro de la prisión, pero fue la oración la que trajo al ángel. Qué importante es orar. Charles Spurgeon, mi pastor favorito de la historia, dice, la oración mueve el brazo que mueve al mundo. Tan poderosa es la oración y deberías de enseñar a tus hijos a participar en eso. Y tú participa, no hagas lo mínimo. Aprende a valorar el poder que viene de la oración, el poder que viene del ayuno, que hay cosas que no se puede hacer sin oración y ayuno. Mateo 17, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno, y es en la iglesia que practicamos y fortalecemos la fe, que es oír la palabra de Dios y obedecerla. ¿Qué es fe? No solo creer. Ay, tienes fe, yo tengo fe, yo creo que sí puede. No, eso no es fe. ¿Okay? Fe es oír la palabra y creer que lo que me dice es lo que Él quiere y va a resultar lo que Él dice que va a resultar si lo hago y lo hago, porque fe sin obras es muerta. Fe viene por el oír, dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es fe nada más creer algo, ¿verdad? Fe es escucho la palabra. Y si tú ves en Hebreos 11, dice, por fe, Abraham, cuando Dios le dijo, haz esto, lo hizo. Cuando Dios le dijo, haz esto, lo hizo. Cuando Moisés le dijo, haz esto, y lo hizo. Eso es fe, escuchar la palabra de Dios, creer que Él quiere que lo haga y que si lo hago, me va a dar el resultado que Él dice que me va a dar. Y lo hago. Eso es fe. Y es en la iglesia que se fortalece y se practica la fe. Es en la iglesia. Fíjate, eso de oír la palabra y hacerlo es un espíritu, qué coincidencia que en este pasaje dice, es un espíritu mudo y sordo. ¿Por qué? El oír la palabra de Dios, oír, él es sordo, la palabra de Dios, mudo. Qué interesante, eso es lo que produce fe. Entonces, ¿qué hacen los demonios? ¿Qué hace el diablo? Hace que no escuches la palabra de Dios y que no hables la palabra de Dios. Los demonios son espíritus mudos y sordos. ¿Por qué? Porque así no puedes tener fe.
Entonces tú tienes flojera, te distraes. Él hace que tú te sientas mal, que no vengas a la iglesia y estando en la iglesia que no escuches el mensaje. Dice, lo veo después y bien sabes que no lo vas a ver después. Si Él puede que no escuches la palabra de Dios o estando en la iglesia que te duermas. ¿Verdad? O que te distraigas ahí atrás, en las mesas de atrás y todos ustedes atrás dejen de estar distrayéndose. El diablo no quiere que oigas la palabra de Dios. Sí, bueno, no escuché, pero tengo fe. Sí, pero no creciste en fe porque no escuchaste. Y sin fe no tienes el poder que necesitas para servir a Dios y hacer lo que Él quiere que tú hagas con tu vida. Todo viene ¿por qué? Por algo tan chiquito, inocente como no escuchar, no poner atención, distraerme. Charles Spurgeon dice, Satanás nunca es más astuto que cuando nos tienta a que nos descuidemos en la oración. Nunca deja de trabajar buscando estorbar a los hijos de Dios en su comunión con el Señor, porque sabe que nuestra comunión es la fuente de nuestra fortaleza, dijo el mejor predicador de nuestros tiempos modernos. Si quieres más poder, tienes que orar, tienes que ayunar y tienes que oír la palabra de Dios en la casa de Dios. Este es el gym espiritual, la iglesia. Y la rutina de levantamiento de pesas es la oración, el ayuno y el escuchar la palabra, sea en tu lectura o escuchando en YouTube o en este momento en la iglesia. Andrew Murray, un pastor famoso de Sudáfrica, dijo, el ayuno es soltar todo lo que se ve y es temporal. El ayuno ayuda a expresar, a profundizar y a confirmar la resolución de que estamos dispuestos a sacrificar todo, aún nosotros mismos, para alcanzar lo que buscamos para el reino de Dios. Ese es el valor del ayuno. Ese es el poder del ayuno y la oración. Y eso es lo que Dios quiere que practiques y eso es lo que el diablo no quiere que practiques. Entonces, ¿para qué quieres tener poder? ¿Nada más para tener poder? Es como los de levantamiento de pesas en el gym, los fisiculturistas que nada más quieren músculos por tener estética y verse bonitos, pero no tienen mucha fuerza realmente, no tienen resistencia. Alguien de CrossFit es más fuerte que un fisiculturista porque tiene cardio, tiene resistencia. Y hay muchos que simplemente quieren músculos porque se ve chido. ¿Para qué quieres el poder de Dios? Pues 2 Timoteo 4:17 dice, el Señor estuvo a mi lado. Cuando Pablo dice, todos me abandonaron, nadie estuvo a mi lado, dice, el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Para qué le dio fuerzas Dios a Pablo? Para que por mí fuese cumplida la predicación. ¿Para qué quieres el poder de Dios? Es para servir a Dios. Es para predicar el evangelio. Es para cumplir la predicación y que todos los gentiles oyesen. Para eso es el poder de Dios. ¿Para qué quieres el poder si no vas a predicar? No lo necesitas. No necesitas poder si no estás predicando a los gentiles. Así fui librado de la boca de león. Fíjate, el poder es para predicar. Y cuando predicas, eres librado de la boca del león. Eres librado de Satanás. ¿Por qué muchos viven en derrota? Porque no están predicando. La predicación derrota al diablo. Y el poder de Dios es para que prediques, para que derrotes al diablo, para que seas librado del león. El poder de Dios es la certeza, la fe de que está Dios a tu lado y cuando tú eres fiel en predicar el evangelio a los inconversos. Hechos 1:8, pero recibiréis poder. ¿Para qué? ¿Para qué voy a recibir poder? Cuando haya entrado sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Para qué es el poder? Para ser testigos. En Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Una iglesia que no está predicando el evangelio es una iglesia débil y presa fácil para el diablo. Pero una iglesia que tiene el poder de Dios, que viene por consagrarse a la casa de Dios, viene por creer en Cristo y crucificar la carne, sabiendo del poder no está en mí, está en Él. Y cuando crucifico mi carne, entonces Él puede vivir por medio de mí. Entonces es una iglesia fuerte.
¿Quieres el poder de Dios? Mira, sé como George Mueller. George Mueller fue el director del orfanato Ashley Down en Bristol, Inglaterra, durante el siglo XIX. Nunca pedía dinero o recursos a nadie, sino que él creía, con la oración y el ayuno, Dios me va a proveer para todo lo que yo necesito. Uno de los casos más famosos ocurrió cuando el orfanato enfrentaba una crisis financiera severa. Había cientos de niños que dependían de él para comida, refugio y educación, y estaban a punto de quedarse sin nada. Entonces Mueller hizo algo increíble. Increíble. Se dedicó intensamente a la oración y el ayuno, confiando en que Dios escucharía sus súplicas y proveería para las necesidades del orfanato. Su fe era inquebrantable y animaba a los niños y a su staff también a orar. Una mañana, fíjense en esto, Mueller y los niños se sentaron a desayunar. ¿Ok? Y aunque no había alimento enfrente de ellos, dice, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este alimento que vamos a tener. Ahora, no había nada. Imagínate ser un niño sentado y vamos a orar por algo que ni siquiera está enfrente de ti. ¡Qué locura! Pero él dio gracias por el desayuno tan rico que iban a tener en el nombre de Cristo, confiando que Dios iba a proveer. En ese momento, un panadero tocó la puerta. Dice, pues, ¿sabes qué? Me levanté en medio de la noche con un pensamiento de que, híjoles, yo siento que necesito llevar pan al orfanatorio. Entonces hice pan extra y aquí está. Un poquito después, el lechero del pueblo iba y se descompuso el carro enfrente del orfanatorio. Entonces, sabiendo que se iba a echar a perder, tocó y ofreció toda la leche al orfanatorio, a George Mueller. Fíjense, esta provisión oportuna permitió a los niños tener leche y pan para su desayuno, que ni siquiera tenían, pero habían orado y dado gracias y Dios proveyó de manera milagrosa de la nada pan y leche. Y este incidente no fue un evento aislado. A lo largo de su vida, Mueller continuó orando y ayunando cada que el orfanato enfrentaba dificultades. Y una y otra vez sus necesidades se cumplían de manera extraordinaria. Al momento de su muerte, Mueller había cuidado a más de 10,000 huérfanos. Había establecido 117 escuelas que ofrecieron educación a más de 120,000 niños, jamás habiendo pedido recursos a nadie, sino solo orando y ayunando, confiando y teniendo fe en Dios. Y Dios proveyó siempre para todo esto. Su vida es un testimonio del poder de fe inquebrantable, la oración y el ayuno. Y ante lo que parecía ser obstáculos imposibles, la fe de Mueller en la provisión de Dios nunca vaciló. Los milagros constantes de provisión en respuesta a sus oraciones son un poderoso testimonio de la creencia de que con fe, con oración y con ayuno, ningún problema es insuperable. Entonces necesitamos el poder de Dios para servir a Dios. ¿Y de dónde viene? Pues no lo podemos crear. Viene por creer en Cristo, tener fe, que viene por crucificar nuestra carne y consagrarnos a la casa de Dios en oración y ayuno. Entonces, quiero terminar con 5 retos muy prácticos, muy sencillos, y yo quiero que tú escojas uno, máximo 2 de estos retos. Reto número 1, crucifica tu carne. ¿Ok? Empieza cada mañana que te levantas orando, crucificando tu carne. Visualiza el momento que te bautizaste. Visualiza a Cristo en la cruz crucificándose y hazlo con tu carne. Yo te reto, haz un reto de 5 semanas. Es decir, voy a crucificar mi carne. Cada mañana voy a visualizar mi bautismo. No tengo carne, está muerta, y voy a exhibir el carácter de Cristo hoy como nunca. Y lo vas a hacer durante 5 semanas. O puedes aceptar el reto de no faltar a la iglesia o ninguna casa amistad por 7 semanas. Haz el reto de 7 domingos y 7 casas de amistad ininterrumpidos, en donde tú vas a estar sin fallar 7 semanas para crear ese hábito y darle la importancia a la casa de Dios y a la casa de amistad como merece.
O tal vez tú eres un niño en la fe. Pues entonces toma la decisión. Voy a tomar todos los cursos del discipulado bíblico y empezar mi discipulado personal uno a uno. Va, toma ese reto. O reto número 4. Participa en la cadena de oración y ayuno. Yo te reto 3 meses a que cada semana por 3 meses, a que los 3 meses por 3 días hagas el gym espiritual y fortalecer tu fe en la cadena de oración y ayuno. ¿Ok? Este es el 5º reto. Tu poder es para predicar. Entonces, haz un reto de 4 semanas en donde tú sales cada domingo y entre semana un día. Cada domingo y una semana, un día entre semana. Por 4 semanas seguidas tú vas a reclamar la tierra, recorrer las ciudades, orando y reclamar la tierra, entregando volantes. Y lo vas a hacer 4 semanas seguidas, 2 veces a la semana, el domingo y otro día entre semana. Y una persona por semana, o sea, esas 4 semanas, 4 personas en total vas a tratar de presentar el plan de salvación y evangelizarlos. Una persona por semana, por 4 semanas seguidas, tú vas a echar un reto de predicar, porque el poder de Dios es para predicar. Y experimenta el poder de Dios en un nivel que no has experimentado. Son 5 retos muy prácticos. Escoge 2. ¿Ok? Nada más 2. Aquí está en la pantalla los 5 para que los veas. Escoge 2, toma un screenshot y elige 2 y manda al chat de la iglesia cuáles van a ser tus 2 retos que te vas a echar. ¿Vale? Porque queremos orar por ti. Queremos echarte porras. Y si estás escuchando este video, estás en YouTube o estás en la iglesia y es la primera vez que nos visitas, bienvenido, qué bueno, tú eres nuestro invitado de honor. Pero yo te quiero hacer una pregunta muy personal, si me permites. Te quiero preguntar, ¿te hace falta poder en tu vida? Poder viene por creer en Cristo. Él murió en la cruz por tu pecado y pagó tu deuda al ir al infierno para que tú no tuvieras que hacerlo. Lo hizo en tu lugar. Tanto te ama, tanto quiere lo mejor para ti. Él murió por tus pecados como Cordero perfecto, por vivir una vida perfecta sin pecado. Él pudo ofrecerse de parte de la humanidad para decir, yo soy el sacrificio porque soy perfecto y Dios va a aceptar este sacrificio, y Él fue al infierno para que tú y yo no tuviéramos que ir. Si nosotros somos incrédulos y no creemos en esto y no recibimos a Cristo, por nuestra incredulidad vamos a ir al infierno. Entonces yo te invito, no lo recibirás hoy, no vas a depositar tu fe y tu confianza en Él, cree en lo que Él hizo por ti. Y si estás dispuesto a creerlo y recibirlo como tu Salvador, entonces ora conmigo. Pero la oración no te salva. Tienes que creer de todo corazón este concepto. Pero yo te guío en oración. ¿Vale? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y si tú quieres recibir a Cristo, repite estas palabras en tu mente, en tu corazón, y cree de todo corazón. Dile, Dios, reconozco que soy pecador. He hecho lo malo. Merezco el infierno. La paga del pecado es la muerte, pero yo no quiero ir al infierno. Gracias por mandar a tu Hijo a tomar mi lugar. Cristo, gracias por dar tu vida por mí. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados. Fuiste a mi lugar al infierno para yo no tener que ir, y lo acepto. Gracias por hacer esto por mí. En este momento abro mi corazón y te pido, entra a mi vida. Sálvame. Hazme tu hijo. Manda tu Espíritu Santo para vivificar mi espíritu muerto, para que yo tenga nueva vida, vida en abundancia, para que tenga vida eterna. Y ahora que soy tu hijo, ayúdame a seguir conectado a esta familia de la IBE Valle Mex para aprender más de tu palabra.
crecer en mi fe, crecer en poder, porque yo también quiero servirte con mi vida. Gracias por este regalo de vida eterna. Lo pido en nombre de Jesús. Amén. Wow. Si tú acabas de tomar esa decisión, te quiero felicitar. Es la decisión más grande e importante que puedes tomar. Ahora, dice la Biblia que si tú le confiesas delante de los hombres, Él te va a confesar delante de los ángeles. Si no le confiesas, le niegas, Él también te va a negar. Entonces te quiero pedir hacer algo muy importante. Ustedes que están en el auditorio, si hoy recibiste a Cristo por primera vez, te puedes poner de pie o levantar la mano. Levanta la mano. Queremos darte la bienvenida a la familia de Dios. Bien hecho. Felicidades. Porque si Dios es tu papá, yo soy mi papá, tú y yo somos hermanos. Si estás viendo por YouTube, escribe en el comentario abajo y dile, hoy recibí a Cristo, hoy recibí a Cristo y queremos ayudarte a que conozcas qué sigue. Ahora, ¿cuál es el próximo paso? De hecho, ve a ibvallemex.com, ibvallemex.com, y ahí busca ese cuadrito, esa tarjeta que dice, ese botón que dice próximos pasos. ¿Qué sigue? Ya recibí a Cristo, ahora qué sigue. Ahí te va a decir qué hacer, ¿vale? Gracias por haber asistido a nuestra iglesia hoy. Espero que hayan disfrutado este mensaje del hermoso paisaje de Eslovaquia. Gracias por sus oraciones. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.